Dios le bendiga en esta mañana, la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en este día. Le damos gracias a Dios, aunque aquí en Bogotá está nublado, está haciendo un poco de frío, pero gracias al Señor porque este es el día que Jehová Dios, nuestro Dios creó y nos alegraremos y nos gozaremos en este día, así como está. Gracias al Señor porque nos dio este día más de vida. Vamos a orar en este día con la ayuda de Dios y vamos a comenzar las preguntas y las respuestas con la ayuda de Dios. Daremos respuestas a sus preguntas en este día. Hoy no hay un tema específico. Espero que sea de las clases que hemos visto, de cualquier inquietud que usted tenga, trataremos de darle respuestas. Si no sé, le voy a decir no sé. Así de sencillo. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Señor, gracias por el calor, gracias por el frío, gracias por todas las cosas que nos rodean, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y te pedimos que tú seas tomando el dominio de este servicio, de esta transmisión, en el nombre de Jesús, que nos ayudes y que todas las preguntas y las respuestas sean conforme a tu palabra, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que lo hagamos conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Danos la inteligencia y la sabiduría espiritual para entender las cosas del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿ya hay quien se conectó? Entonces saludamos a algunos hermanos que ya se han conectado, como los hermanos Sandoval. ¿No está? ¿Todavía no? El hermano Espitia. Armando Espitia, le gracias a Dios por usted y que es un fiel oyente todos los días, se conecta. Gracias, lo bendecimos en el nombre de Jesús y que sea de bendición este programa para usted y para toda su familia en el nombre de Jesús. La hermana Melba también, la saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siga proveyendo y sustentándola y guardándola siempre en el nombre de Jesús con toda su familia. La hermana Claudia Hernández también la saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde Nocaima, allá con el pastor Freddy y la hermana allá Marixa y todos los hermanos de Nocaima, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. La hermana Milena, allá en Estados Unidos, creo que es. La saludamos en el nombre del Señor, que la paz del Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde su mente y su corazón en completa paz. Yuri, Giraldo y Marta Osorio, no sé. Judy, no sabemos de dónde es. Judy Osorio y Marta. Bueno, las hermanas allá de Judy y Marta, las bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Allá hay una pregunta aquí en el... dice, pastor, ¿se puede llegar a ser santo? ¿Santo? ¿Se puede ser santo? La pregunta es, ¿se puede ser santo? Sí, gracias a Dios. A través de Jesús podemos ser... Hay dos cosas que son muy importantes que tenemos que entender acerca de la santidad. Uno es santidad en conducta, sí, porque el Señor dice que Él es todopoderoso para guardarnos sin caída y sin mancha del mundo. Lo que hay que hacer es caso y debemos orar al Señor para que Él nos sea guardando de pecar y aún nos impida pecar. Si nosotros llevamos la vida en oración, hay varios pasos que uno puede llegar para mantenerse santo. Uno de ellos es estar ocupado, o sea, por eso es que Dios cuando le dio a Adán, le dio dos trabajos, que se ocupara para que no fuera a pecar. O sea, el trabajo es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para no pecar, es estar ocupados en nuestros trabajos. La segunda es pedirle a Dios que nos guarde en oración, que Dios nos guarde de pecar
porque Él es el que nos puede impedir pecar y aún dice la Biblia que Él es todopoderoso para guardarnos sin caída y mancha del mundo. Hay otra cosa que nosotros somos santos, es ya ese no es de conducta, sino por naturaleza. Cuando Dios quita de nosotros la naturaleza pecaminosa y pone la naturaleza divina, ya somos santos. Y eso hace que lleguemos a ser justos. O sea, a quien Dios no inculpa de pecado, y al no inculparnos de pecado, nosotros somos santos y justos delante de Dios. No por nuestras obras, sino por la justicia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, pues se puede ser santo y se puede mantener santo. Hay muchas otras cosas que debemos hacer para permanecer en santidad, como leer la palabra, como hablar en lenguas, como eh, predicar el evangelio, fuera del trabajo que uno secularmente hace delante de las personas. Bueno, se conectó William Mardoqueo. El hermano William Mardoqueo, allá de la ciudad de Chiquinquirá, los saludamos en el nombre de Jesús con su esposa y sus hijos. Dios les bendiga. Trinidad Camargo. La hermana Trinidad Camargo, con saludos allá a todos en Agua Azul. Hermana, Dios le bendiga. Que la gracia y la paz y la misericordia del Señor y que no tengan falta de ningún bien. Blanca Sandoval. La hermana Blanca Sandoval, la bendecimos en el nombre del Señor. Que siga Dios haciendo la obra en su vida y la complete en el nombre de Jesús. Olga Lucía Peña Franco desde Madrid. La hermana Olga Lucía en Madrid, la saludamos. Que el Señor conceda las peticiones de su corazón en el nombre de Jesús. Julia Hernández y Liliana Ávila. La hermana Julia y la Hernández, sí, y Liliana, Ávila. y Liliana Ávila, allí en San Cristóbal creo que son. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, la pregunta ¿es bíblico aplicar la sangre de Cristo en las casas para cubrirse? Si solamente dice que la sangre lava, borra y limpia. Nos están haciendo acerca de los usos de la sangre de Jesús. Entonces, la idea, no, nosotros no pedimos que la sangre de Jesús seamos rociados con la sangre de Jesús. Eso dice aquí, aunque algunas personas dicen que no sirve así, pero la Biblia lo dice. Y como yo le dije un día a una persona, yo qué culpa si ahí lo dice que nosotros fuimos para ser rociados con la sangre de Jesús, creo que es en la segunda carta del apóstol Pablo. Dice... Por aquí dice, a ver si se le... Bueno, creo que es en la primera o en la segunda carta. Voy a revisarlo porque está en la Biblia y ahí lo dice. Es en la primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia o paz o sean multiplicadas. O sea que la sangre de Jesús sí somos rociados, y eso es lo que cuando una persona es rociada con la sangre de Jesús, por eso es que también el maligno no le toca y no le puede tocar, porque fuera que la sangre de Jesús está sobre nosotros y en nosotros, también la simiente de Dios permanece en nosotros. Por eso es que el maligno ya no nos puede tocar si nosotros le creemos, porque ninguna promesa se aplica si no la creemos. Si la creemos, podemos ser rociados con la sangre de Jesús. No solamente es para borrar el libro de las obras, sino también en este caso nos guarda. Y también hay otros usos que se le dan en la Biblia, pero no solamente es para acerca de la sangre de Jesús, no solamente tiene ese uso. Porque la Biblia dice que en la sangre de Jesús también no solamente quita, borra el libro de las obras, sino que también a través de la muerte de Jesús y que Jesús hubiera derramado hasta la última gota de su sangre, es lo que permite que las evidencias incriminatorias Dios las eche en lo profundo del mar y Dios nunca más se acuerde de ellos. Además también dice que fuimos comprados a precio de sangre, o sea que con la sangre de Jesús fuimos comprados, y por eso Dios es nuestro dueño. Y si Dios es nuestro dueño, pues cuida lo que es suyo. Se conectó Ricardo
El hermano Ricardo Cuervo aquí en Cajicá, con la ayuda de Dios lo bendecimos. También Alberto, el hermano Alberto, allí en Cajicá, que el Dios los bendiga y los siga usando en gran manera en el nombre de Jesús, que ya van llevando personas al reino de los cielos. María Eugenia Bermúdez. La hermana María Eugenia Bermúdez, Dios le bendiga, que el Señor obre y conceda la petición de su corazón en el nombre de Jesús. Bueno, no sé quién es ella, pero su nombre es Far Away. Far Away. Bueno, no sé. Bueno, es Farway, lo saludamos, no sabemos quién es, pero Dios le bendiga y gracias por estar por sintonizar y estar pendiente de nuestra transmisión. Dios le bendiga y que el Señor le dé entendimiento en todo en el nombre de Jesús. Nuri Rodríguez. La hermana Nuri Rodríguez también la No, bendecimos. mentiras, es Nuri Ruiz y es de Planadas. A la hermana Nuri Ruiz de Planadas. Dios les bendiga, hermana. Está acá. Paulina Granados de Chiquinquirá. Claudia Granados de Chiquinquirá, la saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nora Zulma. Nora Zulma, también la bendecimos en el nombre de Jesús, que sea Dios cumpliendo los deseos de su corazón y complete la obra que ha comenzado en usted. Marta Bien. García. La hermana Marta García allí en la granja de Bogotá, la bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, aquí ya se me da cuenta. A la hermana Consuelo también. La hermana Consuelo Rodríguez allí en San Cristóbal, la bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, dice, en Job habla del príncipe de los espantos y también habla del primogénito de la muerte. ¿Son diferentes? Es que ayer se dijo que el primogénito de la muerte, bueno, no me dejan seguir leyendo, pero habla sobre que si el primogénito de la muerte o el príncipe de los espantos es el mismo. No, no es el mismo. Creo que no es el. Leemos la cita, pero no recuerdo ahorita, pero hay que leer. Creo que lo puso por acá. Job 18, 13 y 14. Sí, vamos a leerlo. Es que ese rey de los espantos es diferente a Abadón y Apolión, según lo que la Biblia dice. El que es el rey de los espantos no es lo mismo que estaba allí dice aquí. Dice, la enfermedad rodeará y sus miembros devorará al príncipe, devorar el primogénito de la muerte. Este primogénito de la muerte es las langostas que recuerden del capítulo de los 5 de la quinta trompeta, es esto. Es el que dirige toda también lo llaman Abadón y Apolión en hebreo y en griego, pero es diferente al rey de los espantos. Se dijo que el rey de los espantos era un ángel. Sí, el rey de los espantos es un ángel. Este también es un ángel que está encargado de esto. Recuerde que los que traen los juicios en Apocalipsis de las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 sellos, generalmente son ángeles. No son demonios, sino son ángeles los que producen. Ahí dice que un ángel, que un ángel, que un ángel. Pero en el caso de los desastres y todo esto que son causados es por ángeles, según la palabra, no por demonios, sino por ángeles. Rogelio Echeverry. Un saludo. Hermano Rogelio y la hermana Blanquita allí en Aures 2. Dios le bendiga, hermanos. Lilian Mardoqueo pregunta, ¿cuántos libros serán abiertos en el juicio del gran trono blanco? Si el libro de las obras son extensos por la falta que se cometen, por las faltas que se cometen. ¿Cuántos libros serán abiertos? ¿Todos? No, Todos los libros de las obras serán, porque allí serán. Lo primero que se hace en el día de juicio, en cuanto al juicio, es que se pone la persona, está de pie delante de Dios y el libro de esa persona es abierto. Entonces,
inicialmente le va a juzgar, pero de pronto va a suceder que de pronto una persona en el último momento se arrepintió y se arrepintió de corazón. Entonces abren el libro de las obras, aunque esté en pie allí, esté de pie delante del trono, está a pie, pero entonces cuando abran el libro resulta que el libro está completamente en blanco. Entonces, ¿por qué está de pie? Es porque la persona sí se arrepintió y eso va a hacer que el castigo sea menor. Pero, ¿por qué está allí? Porque no conoció a Dios y no conoció realmente a Jesús. Sí le pidió perdón y apeló a la sangre de Jesús para que su libro fuera borrado. Por eso es que la Biblia dice que después de que se abre el libro de las obras, puede ser que aparezca en blanco, o sea, borrado con la sangre de Jesús, pero su nombre no aparezca en el libro de la vida. Por eso es que después de usar el libro de las obras, van y corroboran si la persona sí aparece en el libro de la vida. Si no está en el libro de la vida, aunque en su libro aparezca en blanco, será echado en el lago de fuego. Saúl Pulido, Sol Pulido. Saúl, No, Sol. Sol Pulido, Ujú. la hermanita de ese de allí de Palo Blanco. Bueno, la saludamos también en el nombre del Señor, que el Señor sea compensando su trabajo en el nombre de Jesús. Leandro Hernández. Leandro Hernández, lo saludamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jennifer Castro. Jennifer, allí en la ciudad de Chiquinquirá con el hermano Jorge, Dios los bendiga. Y a Jeremy, creo que se llama Jeremy, también los saludamos en el nombre de Jesús. Miriam Romero. La hermana Miriam Romero también la saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria Valencia. Gloria Valencia, pero no hay Castaño. La saludamos también, Dios le bendiga. El Señor siga haciendo y perfeccione su obra en el nombre de Jesús. Luzardo Perdomo. Allí en el Tolima, en Iconoso, no. Los saludamos a los hermanos de allí, Luzardo Perdomas, a su esposa, al hermano Hernando y todos los que están allí en esta hora conectados. Dios los bendiga, la hermana María también. Dios les bendiga. Rosario Durán. Dios le bendiga, hermana Rosario Durán, que el Señor siga obrando en usted y complete su obra en el nombre de Jesús. Dice acá, Sonia García pregunta, Pastor, buenos días. Mi hija de 13 años empieza a preguntarme muchas cosas sobre Dios y ella quiere preguntarle por qué Dios permitió el holocausto nazi y que murieran allí tantos niños inocentes. Bueno, la Biblia acerca del holocausto nazi, una niña de 13 años pregunta que por qué Dios permitió. Si tú lees en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27 y 28, encontrarás la respuesta. Porque es que cuando Dios le habló a Moisés, en el capítulo 28 dice las consecuencias del pecado, de la desobediencia de los israelitas. Entonces en eso está todas esas cosas que sucedieron en el holocausto nazi, porque ellos abandonaron, dejaron a Dios y se volvieron a los ídolos. Entonces toda esa profecía y todo eso que Dios les había dicho, que si ellos dejaban a Dios, les sucedían. Y entre esas cosas está la persecución de los judíos. Siempre cuando ellos se alejaban de Dios eran perseguidos por y diezmados por los enemigos, y por causa de la desobediencia, porque ellos por mucho tiempo siguieron la idolatría, adoraban a Baal y a Asterot, a la reina de los cielos y otras cosas. Entonces Dios les había dicho que si ellos hacían eso, esas cosas les iban a suceder, hasta ser esparcidos por toda la tierra, como sucede en este día. Pero es solo por causa del pecado, no es consecuencias del pecado. Me gustaría que usted le diera Deuteronomio 7, de 28 y 29, bendiciones y maldiciones a la obediencia. Bueno, Nayibe
Hermana Nayibe, Dios la bendiga. Polania. Polanía, Polanía. Eso. sí. Es de Chiquinquirá. Dios le bendiga, hermana. Que la gracia del Señor sea con toda su familia. Rosario Durán de Villavicencio. Rosario Durán, la bendecimos en el nombre de Jesús. Que tenga mucha paz y gozo en el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. John Rojas. John Rojas, hermanos, Dios les bendiga. De Muso allá, John Rojas. Bueno, dice, ¿qué quiere decir la Biblia en el versículo donde dice que donde está el cuerpo allí se juntarán las águilas? Bueno, es que está hablando de que la águila es un animal carroñero como los chulos. Entonces, donde hay un muerto, generalmente hay un águila, hay un chulo. Entonces, en eso es como un símil con referencia eso está en uno de los evangelios, no recuerdo exactamente en qué evangelio, cuando Jesús dijo que eso sucedería, que allí donde hubiera bueno, sería bueno leerlo. ¿Tienes la cita ahí? Bueno, sería bueno que el hermano me diera la cita porque eso está de acuerdo al contexto y no lo tengo ahorita presente, pero se refiere a eso, que cuando hay un muerto, las águilas son carroñeras, entonces en el momento de que suceda un evento van a estar allí estas personas como las águilas, se van a juntar. En el caso creo que se acerca la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, que se van a juntar los ejércitos enemigos, y creo que se refiere a eso. No recuerdo bien, pero me gustaría que me diera la cita para no ponerme aquí a buscar, pero sí está en los evangelios. ¿Las almas que hablan en Apocalipsis 6:9 son gentiles o son judíos? Las almas que hablan en el capítulo son judías. En el capítulo 9 son 6:9 está hablando de los decapitados. Vi las almas de los decapitados, si no estoy mal. Voy a buscar aquí. Es que es mejor leer la Biblia porque así hay veces hay citas que uno no tiene bien presente. Pero lo vamos a 6:9. Sí, ese es. Dice que los sellos. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando, este es el quinto sello de los decapitados, que son exclusivamente judíos que van a morir por causa de Jesús. Y están esperando, que dice ahí más adelante que se completara el número de los muertos con ellos. Ahí están incluidos los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que van a estar predicando durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, y todos ellos van a morir, más todos los que crean en Jesucristo, o en Jesús como el Señor y el Mesías prometido, van a morir decapitados. No hay otra forma de ser salvo, y solo decapitados, pero es solamente judíos, no es donde se va a cumplir que este evangelio será predicado a todas las naciones, hablando de judíos en todo el mundo, porque los judíos están esparcidos por todo el mundo. Entonces Dios va a permitir que ellos oigan de Jesús y muchos de ellos sean salvos, que son los que también van a resucitar en el día antes que el Señor venga. En el día anterior van a resucitar y van a reinar con Cristo por 1000 años. Ellos son los decapitados, todos los que mueran decapitados en ese tiempo, y también van a tener vestiduras blancas. Fuera del vestido de salvación, también van a tener otro vestido que es blanco, y blanco resplandeciente, porque son mártires. Saludos a Blanca Ruth, A Blanca Rula saludamos en el nombre de Jesús. Luz Miriam,
Luz Nidia también. Miriam, Luz Miriam. La saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Susana Campos. A la hermana Susana Campos allí en Suba, la bendecimos en el nombre de todos ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús y que Dios cumpla su propósito con cada uno de ellas en el nombre de Jesús. Gladys León. La hermana Gladys, Dios le bendiga. El hermano Armando ya le contestó en la cita y también la hermana Julia Hernández dicen que es en Mateo 24:28. Bueno, Mateo 24:28. Sí, y el hermano también pone Lucas 17:35. 24:28. Sí, 24:28. Ya lo buscamos. Dice. Sí ve que está hablando de lo que yo estaba diciendo. Está diciendo porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, ya se oye, es que se me fueron las pilas. Entonces, ya está. Bueno, siga con... Entonces, estamos hablando de Se fue antes de que te dijera lo de... está lo de las águilas aquí, que es un símil, una comparación para cuando el Señor Jesucristo va a regresar todas las naciones, juntamente con el anticristo se van a reunir en Jerusalén para pelear contra el Señor en el valle de Megido, en el valle de Josafat, ahí cuando usted vivía en el monte de los olivos que Jesús viene, se hace un gran valle y ahí es donde se van a juntar todos los ejércitos enemigos para pelear contra el que está sentado en el trono. Entonces a eso es que se refiere. Esta profecía es exclusivamente para los judíos, ya que también dice hay de las que están encintas, de las que creen en aquellos días, ora para que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo. Toda esta profecía, más en Mateo, está relacionada con el pueblo judío. Ahora sí, Jesús es el león de Judá. Están la Biblia sí habla de que Jesús sí es el león de la tribu de Judá. Está creo que desde Génesis está esa descripción del león de la tribu de Judá. Voy a ver si lo encuentro aquí rapidito. Dice, sí, aquí dice, Judá te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorre león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, y se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién los despertará? Entonces está haciendo referencia a Judá como el león, y de hecho Jesús es el león de la tribu de Judá. Esa la hace Farber Asensio. Bueno, ese es al hermano Farbey, Dice John Jairo Peña se conectó. hermano John Jairo allí en Facatativá, Dios le bendiga, y toda su familia. La hermana pregunta, ¿el holocausto no fue por causa de que ellos dijeron que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos cuando le condenaron a muerte? Ellos generalmente usaban esa expresión de que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero no, eso es una maldición que estaba desde por la desobediencia del pueblo judío. Desde Deuteronomio Dios había hablado sobre esa cosa que les pasaría a los judíos, que serían perseguidos y todo esto, pero les da la promesa de la redención y tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, o sea, la última semana que ellos serán, en las 70 semanas, muchos de ellos serán salvos. Ahí están los decapitados, pero es que son judíos para cumplir la promesa que Dios les dio y van a reinar con Cristo por 1000 años sobre el pueblo judío. Entonces ahí se cesará todas esas maldiciones de Deuteronomio cuando Jesús venga a reinar sobre ellos. Bueno, dice acá una pregunta que no entiendo muy bien, pero pregunta usted sí. Buen día, pastor, le hace Luz Dari La Torre y dice, buen día, pastor, una pregunta, ¿quién es Babilonia? Bueno, Babilonia depende. ¿Qué es Babilonia? Babilonia primeramente era una ciudad. La cual también fue un imperio. Pero también si se refiere a la gran Babilonia en el Apocalipsis, es la gran ramera, que también es una ciudad, pero no es tipológicamente, y es una ciudad que queda en las orillas del mar. Cuando venga el Señor Jesucristo, o antes de la venida del Señor Jesucristo, será destruida esa ciudad que está sobre 7 montes, dice las Escrituras. Pero es una ciudad donde se comercia el oro, la plata, el marfil, todo eso. Algunos afirman que puede ser Roma y otros dicen que es Nueva York. Si es hablando apocalípticamente, ¿no? De Babilonia. Bueno, dice, en Génesis 3:14 el Señor dijo a la serpiente que sería maldita entre todas las bestias y animales. ¿Qué diferencia hay entre bestia y animal? Ella andaba parada y hablaba y todos los animales junto con ella hablaban. Bíblicamente no podemos comprobar que hablaba. Así como en un momento Dios le dio la facultad a la burrita de Balaán que hablase, tal vez la serpiente también se le dio la facultad de hablar, o sea, el enemigo le dio la facultad de hablar con la mujer, pero no se tiene registro bíblico de que los animales hablaran con el hombre o que el hombre entendiese el lenguaje de los animales. No hay registro bíblico de eso. En cuanto que si la serpiente sí caminaba o andaba sobre, no, sí, andaba como las cobras, su cabeza estaba levantada y sobre en la parte de su cola ella se desplazaba, pero siempre estaba con la cabeza erguida como las cobras. Así se desplazaba, y ni según lo que dice la Biblia. Y después de eso fue que empezó a andar sobre todo su cuerpo sobre la tierra, pero generalmente andaba, según lo que entendemos por la Biblia, caminaba y se arrastraba sobre la punta de su cola y así caminaba. Muy bien, muy bien. Dice, sí. Mi hija pregunta, Sonia García, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena?
Preguntan que por qué Dios permite que a la gente buena le pasen cosas malas. Bueno, hay muchos factores, pero yo quisiera decirle que Dios permite cosas, pero también es la responsabilidad de cada persona que está en el mundo. Por ejemplo, eh, una persona, como ha pasado, eh, viene conduciendo su auto, pero una persona que no respeta el semáforo hace que al no tener en cuenta la señal de tránsito, hay una coalición y las dos personas pueden morir en ese accidente. Pero no es que Dios quiso que eso sucediera, sino es la imprudencia de la otra persona. Pero en eso caen inocentes y caen personas, aunque quisiera decirle que no hay nadie bueno en la tierra, no hay, solo bueno es Dios. Pero hablando de buena conducta, de buena gente, sí hay personas buena gente cuanto a su conducta, su trato, pero bueno, realmente no hay nadie sino solo Dios. Pero sí suceden estas cosas por la irresponsabilidad. Las decisiones que cada persona toma no afecta solamente a su vida, afecta a todo su entorno. El que nosotros tomemos decisiones afecta a todas las personas que nos rodean en un momento dado y aún a las que no nos rodean, pero que son a ocasionales, también puede afectar nuestras decisiones. Por eso es que a las personas les puede pasar en cualquier accidente por causa de la imprudencia de las personas. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en una parte de Colombia, el alcalde no hizo caso o no le dijo a la gente que se guardara en sus casas, ni dio la orden ni nada, y la gente salió y hacía sus cosas. Y resulta que empezó a hacer, hay muchas personas contagiadas en ese pueblo por causa de que primeramente el alcalde no dio normas en cuanto al comportamiento. Tampoco estas personas hicieron caso al presidente de la República, que dio instrucciones claras sobre el asunto de que lo que debíamos hacer y no debíamos hacer. No se guardó las medidas de seguridad que se deben tomar y ahí eso afecta a las personas. Esas personas irresponsables pueden llegar y contagiar a otro que, por ejemplo, un anciano o un niño que no tiene nada que ver y que estaba haciendo caso, pero llegó a esta casa y trajo el virus y produce la muerte. Dios no es responsable de esa muerte, somos nosotros. Es lo mismo que nosotros, si no predicamos el Evangelio, muchas personas van a ir al infierno porque nosotros callamos el Evangelio. Dios no quiere que la gente se pierda y por eso mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si nosotros hiciéramos caso, diéramos buen ejemplo, tenemos buen testimonio, conocemos a Dios, tenemos una buena comunión con Dios, muchas personas podrían evitarse que esas personas vayan al infierno. Si nosotros somos luz en el mundo, muchos podrían no ir al infierno, sino ir al cielo por causa de nuestro testimonio. Nuestras decisiones se afectan en todo nuestro entorno y afectan a personas buenas y también afectan a personas digamos que no son de una conducta buena. Dice, ¿cómo uno sabe que ya es salvo? Bueno, la Biblia dice que la principal evidencia para que una persona que diga, es primero que da el testimonio del Espíritu Santo, da nuestro testimonio de que somos salvos. Cuando la Biblia dice, da detalladamente claridad sobre el asunto. Si usted conoce a Dios y conoce a Jesús, usted es salvo por medio de la fe. Así dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Si yo he creído en Jesús, como lo dicen las Escrituras, eso me garantiza
que yo soy salvo por la fe, por haber creído en el que Él envió, yo soy salvo. La otra condición, una de las evidencias de que nosotros somos salvos es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone su amor en nosotros. Entonces, eso es una evidencia. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Si usted ama y ha perdonado y ora por los que no están salvos, eso es una evidencia de que usted es salvo. No solamente, hay veces no es la conducta solamente, sino el amor con que el Dios ha derramado en su corazón es la evidencia más contundente que usted ha sido salvo. Acá dicen que a qué se refiere los profetas, los falsos profetas en Mateo 7:15. Mateo 7:15, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Mateo 7:15. Mateo 7:15, dice así. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está hablando puede ser un pastor, puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser un apóstol o un evangelista, de título, ¿no? Porque no necesariamente que predica el evangelio o predica o habla de Dios o lleva la palabra de Dios. Ese se puede considerar un falso profeta, que por ejemplo todo aquel que no enseña la Biblia conforme a la palabra de Dios, que no se ajusta a lo que dice la Escritura y que tenga revelaciones extraoficiales de la Biblia, ya se puede considerar un falso profeta. Por ejemplo, hay un pastor en Estados Unidos que dice que para que las mujeres no sean celosas, que Dios le dijo que cada año se casara con una y tiene ya como 20 esposas para que las mujeres no aprendan a ser celosas. Si los celos salen desde el corazón y eso no se domestican con que un pastor se case 10 o 15 o 20 veces como este hombre. Por ejemplo, cualquiera que enseñe, la Biblia dice que enseñe diferente a lo que dice la Biblia, dice que será, le añado o le quita, será lanzado al infierno de fuego. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Si no enseñamos conforme a las escrituras, nosotros podemos llegar a ser falsos maestros o falsos profetas. Si no enseñamos conforme a las escrituras. Dice, pastor, hace poco exhorté con amor a una persona que ha oído y está oyendo el evangelio. Esta persona tiene como profesión ser cantante, pero ella se enojó, ¿sí? O sea, cuenta más, pero en base se enojó. La pregunta es, en el momento que yo me disponga a participar de la Santa Cena, ¿debo buscarla y disculparme? Pero me pregunto por qué debo disculparme si la palabra de Dios lo dice así, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Esas canciones hablan de adulterio y borracheras y por fornicaciones. Yo les diría, sí estamos llamados en un momento a exhortar. Si esta persona es realmente hija de Dios, si es creyente, exhortémonos los unos a los otros. Pero si la persona no es creyente, aunque tenga el título de cristiano, hay veces nosotros no, y sabemos que la persona no ha tenido un encuentro con Jesús y no quiere agradar a Dios, no le echemos las perlas a los cerdos, no sea que os vuelvan y os despedacen. Si la Biblia
Si nosotros, digo, la Biblia dice, exhortémonos los unos a los otros. Si usted quiere agradar a Dios y yo lo puedo exhortar en el nombre del Señor, y sea de buena manera o de mala manera, pero yo estoy buscando su bien, no se enoje, dele gracias a Dios porque lo estamos, esa persona lo está exhortando porque está buscando su propio bien. Usted quiere que sea salvo. Hay veces lo hacen correctamente, lo hacen bien, hay veces lo hacen mal, pero nos lo están diciendo. Y si es verdad lo que nos están diciendo, pues no nos enojemos. Démosle gracias a Dios por esa persona y oremos y cambiemos esa conducta o eso de lo cual nos están exhortando. Por eso la Biblia dice exhortados los unos a los otros en el temor del Señor. Sí, estoy contestando que si la persona debe exhortarla, si es creyente. La pregunta es que si ella se debe disculpar o no. Por eso no, yo creo que no se debe disculpar. Si la persona no está haciendo lo correcto, no tenemos que disculpar, pero sí debemos pedirle perdón, que Dios lo perdone y no lo tome en cuenta su pecado. Dice que si alguno ve a su hermano o a una persona cometer pecado que no sea muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Eso es lo que dice. Estamos llamados a orar por las personas que si uno le consta que está haciendo algo malo, y primero es orar, luego, sí, después de orar y la persona vemos que sigue en el asunto, debemos exhortar en el nombre del Señor. Si no, en la Biblia dice que luego llame un testigo y después dígalo al pastor y luego dígalo en toda la comunidad para que la persona se avergüence, pero dice que no lo tenga por enemigo, sino para que la persona se avergüence y se arrepienta. Pero todo esto eso es un proceso. Eso no tenemos que nosotros en un momento dado que yo lo exhorte a un hermano y tenga después de decir, ay hermano, perdóneme. No, lo exhortamos en el temor del Señor porque está haciendo lo malo. Pero no hay que disculparse, sí hay que orar por él y orar antes de decirle las cosas, hay que orar para que él pueda tener oídos para oír y acepte o reciba la exhortación con amor. Pastor, en toda la Biblia habla que el sábado es el día de reposo. ¿Por qué ahora se guarda el domingo? ¿En qué momento cambió? Si la Biblia dice que no se le puede quitar ni poner nada a la palabra. Gracias, hermano, por la pregunta del sábado. Nosotros en el Antiguo Testamento es la ley que rige aún hoy a los judíos, la ley de Moisés rige a los judíos. Y en ello está, para todos los judíos es necesario que guarden el sábado, porque su día es como la ley colombiana. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestras propias leyes. Ellos tenían la ley de Moisés y deben guardar el sábado porque así está establecido por la palabra de Dios a los judíos, no a los gentiles, sino a los judíos. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios. Nosotros ya siendo creyentes no estamos dados a la circuncisión. Nosotros no, aunque es buena la circuncisión y evitaría problemas posteriores de salud, es bueno que la gente se circuncide, pero nosotros no somos judíos para circuncidarnos. Entonces, una cosa es para los judíos y otra cosa es para los creyentes. En el caso de los judíos que se convierten al Señor, es necesario que ellos sigan guardando la ley por amor a los otros judíos para que no sean causa de tropiezo, pero no para salvación, sino por causa de amor y testimonio a los otros judíos. Eso sí, por ejemplo, los discípulos creyeron en Jesús y servían guardando la ley. Pablo creyó en Jesús y seguía guardando la ley y era judío, pero no para ser salvo, ya eran salvos, pero era para no ser tropezadero a los demás judíos. Nosotros no estamos obligados a guardar el día sábado. Nosotros guardamos el día domingo porque en el día domingo es que el Señor resucitó de los muertos y se empezó a guardar en la vida cristiana el día domingo. Hay toda una historial sobre el asunto, pero yo le digo a los creyentes, mire, todos los días son del Señor. Y debemos vivir todos los días en función del Señor. No es guardar el día domingo al día sábado, no. Es guardarnos todos los días porque guardaos en vuestro espíritu y alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que no es solamente
dedicarnos el sábado y el resto de la semana a hacer cosas que no convienen. No, debemos guardarnos todos los días porque todos los días tenemos que agradar al Señor. Entonces no es cuestión de días, ¿sí? Ni el lunes de fiesta, ni nada de eso, no, no. Es hoy, gracias a Dios porque podemos hacerlo. Hoy, por ejemplo, anoche tuvimos una velada y estuvimos buscando del Señor. Y no era sábado ni domingo, era jueves. Bueno, dice Pastor, ¿es verdad que hay casos en que el pecado tiene consecuencias hasta la tercera y cuarta generación? O sea que hay hijos que pagan las consecuencias de los pecados de sus hijos, De de sus sus padres. padres. La Biblia dice que sí hay cosas que se transmiten de padres a hijos, pero siempre el pecado tiene consecuencias, siempre. Dios los perdona, pero hay veces los hombres no olvidan. Entonces, pero Dios sí, gracias a Dios, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero hay veces, por ejemplo, una muchacha cometió fornicación y era la primera vez y quedó esperando un niño. Ese niño no se va a borrar, por mucho que ore y que se arrepienta, el niño no se va a borrar, ya es una semilla que se sembró en ella y va a nacer un niño o una niña. Esa es la consecuencia de su pecado, es que nace esa niña, pero no es la paga del pecado, sino que es algo natural, que si usted siembra maíz, va a cosechar maíz, siembra un espermatozoide, en un óvulo va a nacer una niña, pero no es que Dios la castigó, sino que es algo natural que es de la siembra y la cosecha. Entonces siempre el pecado va a tener consecuencias, siempre. Pastor, sabemos que nacer de nuevo es que se ha quitado el corazón de piedra y se ha dado el corazón de carne, pero por darle un lugar, el alma es el corazón, la encargada de los sentimientos. Entonces nos dará un alma nueva, porque el alma no puede cambiar, porque el alma no puede cambiar. Bueno, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un trasplante de corazón y espíritu, que bíblicamente no dice que sea el alma, no dice que sea el corazón, que dice que sea el alma, no podemos decir eso. Pero sí dice que Dios nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que quitará de nosotros el espíritu de corrupción y pondrá un espíritu nuevo y también pondrá un nuevo corazón, que quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. Pero no, bíblicamente no puede decirle que sea un alma nueva, no, no podemos hacer. Nosotros creemos que sí, que Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo y que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, eso sí lo dice la Biblia. Pero afirmar que el corazón y el alma es lo mismo, no podemos decirlo. Se cree que es lo mismo, pero no lo podemos afirmar por las escrituras. Dice, si Israel en hebreo significa directo a él, o sea, a Dios, ¿Cómo? si Israel en hebreo significa directo a él, o sea, está hablando de Dios, no se podría considerar que los 144.000 israelitas puedan incluir a todos los hombres mártires de la tierra durante la tribulación y la gran tribulación. Sí, así dice la pregunta. Bueno, aquí dice que si Israel significa directo a Dios. No, Israel no significa directo a Dios. Yo soy Israel, pero no soy judío. Y mi nombre significa príncipe con Dios. Y también significa haber luchado contra Dios y contra los hombres y haber vencido. Eso es lo que bíblicamente en Génesis está registrado. Entonces no creo que sea directo a él, no. Ese nombre de Israel fue inspirado en el corazón de Dios y se lo puso Dios a Jacob, pero significa es lo que estoy diciendo, no otra cosa. Entonces, el que el nombre implique que sea príncipe con Dios, allá en la iglesia hay otro Israel,
pero no significa que por tener ese nombre esa persona vaya a ser salvo. O, o una persona que se llama Israel en la calle. Yo he conocido personas que llaman Israel y son impíos y son mala gente. Entonces, no por tener el nombre, eso significa que va a ser salvo. En el caso de los judíos, sí la Biblia promete que en las 70 semanas de Daniel es un trato de Dios exclusivamente para los judíos para salvación. Entonces, si Dios sí les va en eso, en esos 7 años, ellos van a conocer a los 3 años y medio, van a descubrir que el anticristo no es el Mesías. Y por eso dice que lamentarán todas las tribus o los judíos y la muerte de Jesús. Y por eso van a morir por causa del testimonio de ellos, el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Van a hacer causa de los mártires. No se cuenta desde Abel, no. Solo es para los 144,000 judíos que van a estar predicando el Evangelio, y todos los decapitados son los que van a estar reinando con Cristo en esos 1000 años. Por favor, ¿nos puede aclarar si por el pecado se derivan las enfermedades a las personas? ¿Qué sucede en los hermanos firmes en la fe que padecen enfermedades terminales? No se puede. La Biblia dice que no todas las enfermedades son por causa del pecado. Recuerden la historia de cuando los discípulos le dijeron que por qué este niño había nacido ciego. Y le dijeron que era que si sus padres habían pecado, qué había pasado. Y dijo, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. El hecho de que una persona se enferme es porque tenemos un cuerpo que está sujeto al envejecimiento, sujeto a la enfermedad. Por eso es que los creyentes también se enferman. Por eso es que Jesús en un momento dado dice que por la llaga de Jesús también nosotros fuimos sanados y somos sanos. El que sea uno creyente no evita en un momento dado que la persona se enferme. Eso no es garantía, pero si tenemos al Señor que nos puede sanar. Si pudiéramos llegar que Él nos sana, lo podría hacer, pero hay veces no le pedimos que nos sane, y si lo hacemos, no lo hacemos a la fija. Entonces, si no lo hacemos con fe, no va a suceder la sanidad. Y hay veces, pues Dios también sabe que, como dijo el apóstol Pablo, Dios permite esas cosas para que le busquemos, o para llevarnos para su presencia, porque Dios aún desea la muerte de sus santos. Entonces, no necesariamente una enfermedad es porque las personas hayan pecado o no, porque también puede ser causada por espíritus. En la Biblia dice que había una persona que era ciego y mudo y sordo, y era causada por un espíritu malo, y al Jesús reprender al espíritu malo, la persona pudo ver, oír y hablar. Entonces puede ser causada por un espíritu, y no necesariamente porque las personas hayan pecado. Entonces no se puede juzgar a una persona porque se enferma, ¿no? Yo he estado enfermo, pero gracias a Dios por su misericordia me ha sanado, y aquí estoy por la misericordia. Hace como 3 años o 4 años va a ser que me enfermé, y no porque había cometido pecado, sino que pues hay veces uno no guarda las normas de seguridad, y entonces fui a un hospital y allá se me prendió una bacteria. Entonces, eh, pues gracias a Dios porque tenía el sanador, y Dios me sanó, y aquí estoy por la misericordia de Dios. Van a ser las 10, falta un minuto, entonces voy a hacer las últimas 3 preguntas que están acá, que son de Adriana, de Lady y Lucía Pedraza, o sea, distinta Adriana Marcela Cáceres, de Lady Cat Valenzuela y de Lucy Pedraza, y no voy a hacer más preguntas. Bueno, vamos a responder 3 preguntas que están en el chat. Dice, cuando Jesús dice, el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿A qué se refiere lavarse los pies si ya estamos limpios? Eso fue cuando el Señor le dijo, se ciñó la toalla y acerca de lavar los pies. Entonces, cuando Él le dijo eh, que Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, entonces Él le dijo,
Señor, no me lavará los pies. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte en el reino de los cielos. Entonces él dijo, Señor, no solamente los pies sino también la cabeza, y cuenta el relato. Y él le dice, no, solamente los pies porque, eh, ¿cómo es que dice el texto ahí? Dice, pues está todo limpio. Pero lo demás está limpio. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la practicamos, la palabra de Dios nos limpia. Pero necesitamos no solamente estar limpios todos, sino que aún nuestros pecados hayan sido cubiertos por la sangre de Jesús. Entonces, que Jesús no había muerto, pero aún sus pecados no estaban cubiertos de Pedro ni de todos ellos. Pero cuando Jesús murió en la cruz, fueron remitidos sus pecados y quedaron completamente limpios por la sangre del Cordero. Entonces, a eso es lo que se refiere más o menos al texto. Dice, pastor, si una pareja vive sin casarse, ¿el pecado de la fornicación viene siendo cuando tiene relaciones o por el hecho de ya irse a vivir juntos? ¿Qué es el pecado de la fornicación? Ese es cuando las personas conviven juntos, sean que tengan o relaciones sexuales o no tengan, si están conviviendo y compartiendo juntos, aunque generalmente se considera fornicación cuando las personas tienen relaciones sexuales, se llama fornicación. Si las personas viven en la misma casa y comparten las mismas cosas y comparten el hecho, también se llama fornicación, siendo juntos solteros, ¿no? Porque si alguno de ellos ha sido casado, ya no es fornicación, sino es adulterio. Listo, última pregunta. ¿Hay que leer la Biblia sin prejuicios y pedir para que no le pongamos nuestras propias conjeturas? La Biblia no es para ser interpretada. Nosotros nacimos con anteojos. Y por eso es que de acuerdo al lugar donde hemos vivido y todo eso podemos llegar a interpretar la Biblia. Pero la Biblia no está para ser interpretada, está para ponerle el sentido y más el sentido común. Al no ser que sean, en el caso de las parábolas, o en el caso de los símiles, o en el caso de las tipologías, sí hay que interpretar, pero en el caso de lo que generalmente toda la Biblia hay que ponerles el sentido y más el sentido común. No es cuestión de interpretación, sino de ponerle el sentido de modo que entendamos la lectura. La Biblia está para ser leída y entendida y puesto el sentido más que de interpretarla. Bueno, ya puedo orar. Creo que ya hemos terminado la última pregunta. Gracias a Dios por este día. Gracias, hermanos, por estar ahí. Esperamos que este programa le haya sido de bendición. Y si quedó alguna duda, pues nos la hace saber en el próximo programa que hagamos de preguntas y respuestas. Entonces, con la ayuda de Dios, trataremos de resolvérsela. Si no quedó muy claro las respuestas que les di, entonces por favor anótela y en la próxima vez nos la hace saber y revisamos más las escrituras a ver qué dicen en cuanto al asunto. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te amo. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias porque tú has sido bueno y bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó y nos estamos gozando al estar conectados en esto y preguntando, indagando y creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Señor, muchas gracias a ti. Señor, que esperamos que tu Espíritu Santo siga haciendo el trabajo y aclare las escrituras a mis hermanos, Señor, y que para que no tengan duda en ninguna manera en el nombre de Jesús, sino que creamos que tu palabra es verdad y que le pongamos el sentido más y el sentido común, Señor. Señor, limpia nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que nuestro modo de vivir sea conforme a tu palabra en el nombre de Jesús y que si alguno hubiere pecado, te pedimos que lo perdones porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, gracias a ti por mis hermanos, por todas las personas que están aquí, por los que van a oír, que les sea de bendición en el nombre de Jesús. Señor, que no tengan falta de ningún bien, que tú les bendigas, les multipliques
lo poco o lo mucho que tengan se lo multipliques en el nombre de Jesús. Y si hay enfermos, extiende tu mano poderosa y seas erradicando toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús, y consuela a los enlutados, Señor, y da pan a los hambrientos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de Jesús.